Hola, el día de hoy hablaremos sobre los contratos. Los contratos son acuerdos de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. El contrato desde la antigüedad se considera como una de las principales fuentes de las obligaciones. Este es un acuerdo en el cual las partes involucradas expresan su voluntad con el propósito de establecer o crear obligaciones. Estas son sancionadas por acciones judiciales, es decir, que fueron acordadas de manera legal y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. Las fuentes de las obligaciones tenían su origen en los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley, y cada uno de ellos se denominaba contratos contractuales, cuasicontratos cuasicontractuales, delitos delictuales, cuasidelitos cuasidelictuales. Roma logró, a través de muchos siglos de ejercicio, un alto grado de perfección en la teoría de las obligaciones. Esto hizo que otros pueblos aplicaran estas mismas reglas en sus relaciones comerciales, entre dos personas o entre un individuo y un grupo de personas. Estas ideas todavía están siendo utilizadas en las legislaciones modernas después de más de 20 años de haber sido creadas. Las institutas de Justiniano definían la obligación como un lazo de derecho que nos sujeta a la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Hoy como ayer se entiende que la obligación es un lazo que une entre sí a las personas entre quienes ha sido creada, siendo este un lazo puramente jurídico. Para que exista la obligación son necesarios tres elementos esenciales. Son estos: el sujeto activo o acreedor, un sujeto pasivo o deudor y un objeto de obligación. El objeto de la obligación consiste en un acto que el deudor debe efectuar en provecho del acreedor. Estos actos pueden ser dar, prestar, hacer o también abstenerse a hacer algo. Para que cuando exista un acuerdo entre las partes debe existir una convección. Convección es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado. El derecho natural reconocía que si el objeto de la convección era lícito, entonces el que se comprometía libremente estaba obligado a cumplir. Sin embargo, el derecho romano no admitió nunca este concepto de manera absoluta, y el simple acuerdo de voluntades entre las personas no daba carácter de obligatoriedad a la convección. De ahí, de las convicciones que crean derechos, es que en Roma nacieron y se desarrollaron los contratos con sus diferentes divisiones y defectos. Ahora sí, pasando a hablar de contratos. Para que exista un contrato debe existir primero una convección. Por eso debemos buscar el significado de la palabra convección. Como lo dije anteriormente, convección del latín conventio, que significa convenir o venir juntos. Convección es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado. Es decir, que estas personas formalizan una convección determinada a producir un efecto jurídico, teniendo el propósito de crear, modificar o extinguir un derecho. Es de las convecciones que tienden a crear un derecho que nace el contrato. Entonces, contrato. El contrato era entre los romanos toda convección destinada a producir obligación, aunque el derecho natural reconocía que si el objeto de la convección era lícito, aquel que se había comprometido libremente estaba ligado, porque toda convección lícita era legalmente obligatoria. Por el derecho romano jamás admitió este principio de forma absoluta, y aún en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no bastaba para crear obligación civil. En el derecho civil solo reconocía la obligatoriedad si estaba acompañada de ciertas formalidades, que dieran fuerza a certidumbre al conocimiento de las partes, para así evitar pleitos y encerrar los límites precisos de las voluntades. Estas formalidades consistían en palabras solemnes, menciones escritas y la remisión de una cosa hecha por una de las partes a la otra. Aunque con el paso de los años, con el ensanchamiento del imperio, el cual añadía más y más territorios, ensanchando a su vez sus posibilidades comerciales, muchas de estas reglas
fueron siendo derogadas en beneficio de los negocios practicados entre los ciudadanos. Y entre estos y los peregrinos, los que lograron así negociar más fácilmente entre ellos. Entonces, desde los fines de la República, Justiniano determinó clases de contratos según las formalidades de la convención. 1. Contrato esponcio. Consistía en una pregunta al acreedor enseguida por una respuesta del deudor, por medio del verbo espondere, espondeme y espondro. Segunda, contrato nexum. Se realizaba mediante el cobre y la balanza, pues los romanos de ese tiempo no conocían el acuñamiento de las monedas. Este sistema funcionaba pesando la calidad del metal en una balanza, sostenida por un libripens, quien era una autoridad religiosa, en presencia de 5 testigos, ciudadanos púberes romanos. 3. Contrato verbis. Se forma por la pronunciación de las palabras solemnes que están estipuladas por la ley y en la medida en que se efectúe la forma prescrita, se perfecciona y entra en validez. Implica el uso de las palabras formales. En los contratos verbis hay 3 clases: la stipulatio, la dictio dotis, just jurandum liberti. Cuarto, contrato stipulatio. La stipulatio es una de las categorías que integran en el contrato verbis. Se caracteriza por ser una operación práctica y de un dominio infinito. La stipulatio, espondio o estipulación contiene 2 elementos importantes: la reus stipulandi, que se trata de una duda del acreedor, y la reus promittendi, siendo la respuesta coherente del deudor. Quinta, contrato dictio dotis. Es una promesa solemne de dote encabezada por la mujer que sea sui iuris o por el pater que sea deudor de ella. Esta promesa nace cuando el constituyente contrae matrimonio. La dotis dictio tiene efectos jurídicos en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Sexto, contrato jus juradium liberti. Este contrato cumple con la obligación de liberar al esclavo y una vez esté en condición de libertad se obliga a prestar servicios al patrono. El liberto hace un juramento al amo para contraer las obligaciones y en primera instancia se hace un juramento religioso. Una vez hecho el primer juramento nace la manumisión, que es la que permite que el liberto tenga obligaciones civiles con el amo. Séptimo, contratos literis. Se basa en las menciones especiales escritas por un acreedor en un registro doméstico, el cual era llamado codex y se denominaba nómina transcriptia. Estos contratos únicamente podían ser realizados por medio de la escritura. Se hace por medio de un documento escrito. Este tipo de contratos se exigía como prueba de probatoem y también como una solemnidad, la cual era esencial para la existencia y validez de ese tipo de contrato. Octava, contratos en re. Son imperfectos, solo lo son cuando se ha entregado una cosa u objeto al deudor. Este puede ser el mutuum o préstamo del consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito y la prenda. Consiste en la entrega de una cosa. Novena, contrato mutuo. El mutuum o préstamo de consumo es un contrato por el cual una parte transfiere a otra la propiedad de cierta cantidad de cosas que se aprecian al peso, al número o a la medida, con obligación de restituir al cabo de cierto tiempo la misma cantidad de cosas de la especie y de calidad. Décimo, contrato de comodato. En el contrato por medio del cual una persona entrega a otra una cosa en especie para que la use gratuitamente y restituya la misma una vez hecho el uso convenido o vencido el plazo. 11. Contrato de depósito. En el contrato real por el cual una persona llamada depositante confía a otra llamada depositario un determinado bien inmueble con la obligación para el depositario de guardado gratuitamente y devolverlo al primer requerimiento. 12. Contrato de prenda.
Es un contrato real bilateral imperfecto a título oneroso mediante el cual una persona llamada deudor pignorante entrega a otra llamada deudor pignoraticio una cosa en garantía del cumplimiento de la obligación, quedando obligado al acreedor a devolverla cuando sea satisfecho el crédito. 13. Contratos formados solo consensus. Solo existe el acuerdo entre las partes. Estos son la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento, por el solo consentimiento de las partes. Los juristas romanos jamás construyeron una teoría del contrato en sí, con bases específicas, ni tampoco los negocios jurídicos. El contrato lo que es una especie por la cual se pudo encontrar en sus normas en la exposición sistemática de su doctrina jurídica. Cabe resaltar que todos estos elementos del contrato se han tomado como a base en las soluciones concretas que se encuentran en el corpus iuris civilis, y este ha podido señalar estos elementos particularmente como referencia a la estipulación, clasificándolos en esenciales, naturales y accidentales. Los naturales son aquellos que, aunque acompañan normalmente un contrato y contribuyen a su consecuencia y pues también a su caracterización, pueden ser excluidos o no de los contrayentes mediante una cápsula expuesta. Sería como que en la compraventa la responsabilidad del vendedor por la visión o por los vicios ocultos de la cosa vendida, que se considera implícitamente comprendida en el contrato, se puede omitir mientras las partes no dispongan lo contrario. Como se trata de un elemento que no es de esencia, sino de naturaleza, puede ser excluido por una manifestación de voluntad expresa de las partes. Es decir, el contrato de compraventa no deja de ser por el hecho de que el vendedor no se puede ver obligado a garantizar al comprador contra la evicción o los vicios reivitorios de la cosa vendida. Y por último, los elementos accidentales son estos que dependen única y exclusivamente de la voluntad de sus otorgantes. Es decir, estos pueden incluirlos para modificar los efectos naturales del contrato, y también a estos se les llama modalidades. Y aunque estos pueden ser muy variados, los más frecuentes son la condición, el plazo o término y el cargo o modus. Entre estos elementos esenciales pueden distinguirse a su vez los que lo son todos los contratos, como la capacidad y el consentimiento de las partes, el objeto y la causa, de aquellos que solo se extinguen para hacer determinados contratos, como serían las palabras sacramentales en la sponsio, las inscripciones del contrato literis, la datio en la mutuo y la gratitud en el mandato. Estos pueden ser como algunos de estos ejemplos. Ahora solo me voy a centrar en analizar todos los elementos esenciales para absolutamente todos los contratos. El primero sería la capacidad, porque para que un contrato sea válido, el consentimiento se debe emanar por personas capaces. Esta capacidad de los contratantes es un elemento esencial para que la existencia del contrato pues se pueda ver. Ahí me voy con que es un elemento esencial, como lo que hablaba anteriormente, ya que sin este no se podría dar el contrato en sí. La capacidad se constituye como la aptitud que tenían las personas para figurar su propio nombre en un contrato. Para pues que las personas fuesen capaces de contratar, debían ser capaces en todas sus formas. Para que las personas fueran incapaces, se denominaban como en dos incapacidades: incapacidad de hecho, incapacidad de derecho. La incapacidad de derecho eran las que procedían de alguno de los tres estatus constitutivos de la personalidad, y esos afectaban a los esclavos, a los peregrinos y a los alieni iurius. Bueno, primero que todo a los esclavos, porque estos carecían de status libertatis. Su personalidad no había sido respondida
por el derecho civil. Entonces los consideraban simples cosas y pues se les desconocían por consecuencia la capacidad para obligarse o adquirir contrato. A los peregrinos, quienes no disfrutaban su estatus civitatis, no podían figurar ni como acreedores ni como deudores en los contratos del derecho civil. Es decir, el nexum, los verbis y los literis, aunque pudieran hacerlo con el derecho de gentes. Cabe observar, además, que los latinos, a quienes le concedió el ius commerci, pudieron también, a pesar de faltarles la ciudadanía, figurar activa o pasivamente los contratos del derecho civil. Y a los alieni iurius, es decir, a las personas en razón de que su estatus familiares se hallaban en impotestate, es necesario hacer algunas salvedades. El filius familias podía figurar activamente en un contrato, adquiriendo en consecuencia a un crédito, pero no para sí, sino para el pater familia, bajo cuya potestad se encontraba. Aparte de ello, podía también obligarse por contrato cuando tuviera peculio y siempre en la medida de este último, del peculio. Las incapacidades de hecho se les otorgaban a los infantes, los dementes, los pródigos y a las mujeres siu iuris. Los infantes, es decir, los menores de 7 años que no podían figurar en los contratos como acreedores ni como deudores debido a su edad. Los impúberes, que eran los salidos de la infancia, es decir, aquellos que habiendo cumplido 7 años no hubiesen llegado a los 14 o a los 12, es decir, menores entre 8, 9, 10, 11 años. Según se tratara del varón o la mujer, pues sabemos que en la mujer ese era hasta los 12 años y en los hombres era hasta los 14 años. Estos podrían figurar como acreedores de los contratos, pero no como deudores, salvo que lo hicieran naturalmente como autocríticas de su tutor. Los mayores de 14 años, que eran los púberes, podían también figurar como acreedores en los contratos, pero para poder hacerlo como deudores debieron requerir el consensus de su curador, siempre que no hubieran cumplido 25 años, a cuya edad ya se consideraban mayores. Los dementes, ya que en razón de su estado mental se hallaban afectados por una incapacidad absoluta para contratar y para ser deudor, salvo que lo hicieran con un intervalo incluido, ya digamos su tutor, su curador, etc. Los pródigos. Los pródigos eran aquellas personas a quienes, por disipar localmente sus bienes, se les declaraba interdictas, sometiéndolos a curatela por interés propio y de sus agnados, llamándoles a sucederle. Como resultado de tal interdicción, quedaban en una situación análoga a la del impúber. Saliendo de la infancia, pues podían hacerse acreedores de contrato, pero para obligarse debían requerir el consensus del curador. Las mujeres púberes siu iuris, que estuvieron sometidas a la tutela perpetua de sus agnados, soportaron un estado de incapacidad análogo al de sus pupilos, pues debían llegar a ser acreedoras en virtud de un contrato, pero no al obligarse sin la autoritas de su tutor. El segundo pilar es el consentimiento. Y por lo menos en el derecho de Constantino habla que es un elemento indispensable para la existencia de cualquier contrato, porque se puede decir que es como la voluntad de las partes y el acuerdo de estas para la creación de las respectivas obligaciones interpartes. Esto existe como un requisito esencial para la coincidencia de las voluntades, donde esto resulta que debe coexistir en un instante dado y ser capaces de otorgar cierto tipo de el querer.
El acuerdo de voluntades se manifiesta por medio de propuestas u ofertas o negocios de las partes y una aceptación de la otra, en cuestión de que no se ofrecen mayores dificultades cuando aquellas están presentes, pero sí cuando el contrato se concluye entre ausentes. El tercer elemento es el objeto. El objeto es la prestación, o sea, una sola prestación en los unilaterales, dos o más prestaciones en los sinagalmáticos. Puede definirse como que el hecho positivo o negativo que debe realizar una de las partes en beneficio a la otra, o las dos partes cuando éstas resultan acreedoras para un beneficio de ambos en virtud de este contrato. No cualquier hecho podía ser objeto del contrato, ya que para que se aceptase como tal debía reunir estas siguientes pautas para que se considerara como un objeto. Debían ser, primero, ser posible, física y legalmente. Segundo, debía ser lícito, porque pues el hecho de estar negociando en un contrato algo prohibido por la ley o contrario a la moral, pues no era una buena costumbre. Pues era como cometer un homicidio, ejercer la prostitución, o pues esto no podía ser efecto de un contrato. Y el tercero, que debía ser determinado. Esta determinación no tenía que ser absoluta y actual, bastaba solamente con que fuera relativa. Y para finalizar con el cuarto pilar fundamental, tenemos la causa. Con el desarrollo del derecho y la admisión de contratos no formales se subordina el nacimiento de la obligación contractual a la existencia y la licitud de la causa, entendiéndose como el fin inmediato perseguido por el deudor al contraer la obligación. Y para emplear una terminología moderna, es como la causa final de todo el contrato. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Manuela Greda Chica y soy con mis compañeras. Ellas pues principalmente ya les contarán sobre los contratos y sus características, y yo les hablaré sobre los contratos y sus clasificaciones según su origen y según otras cosas que más adelante en el video les contaré. Bueno, principalmente pues diré que es un contrato, pues ya mis amigas lo van a decir, pero pues lo volveré a nombrar. Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el cual se exige el cumplimiento de una cosa determinada. De un trato de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. Principalmente un contrato es eso, generar obligaciones y derechos. Bueno, los contratos en Roma, bueno, con los romanos, eran contratos unilaterales y de estricto derecho que tenían por objeto una determinada cantidad de dinero. Por ello estaban protegidos por el condicto certae pecuniae para exigir su cumplimiento. Esta persona jurídica podía exigir que esto se cumpliera. Bueno, los contratos son imperfectos, solo lo son cuando se le ha entregado una cosa u objeto al deudor. Bueno, como un subtítulo de eso, el mutuum. El mutuum se formó en re por la tradición, era trasladar una propiedad o cierta suma de dinero al prestatario. Se le entrega de algo al deudor. O sea, mi propiedad pasa, sea una casa, sea un dinero, sea una tierra, sea lo que sea, pasa al prestatario. El comodato. El comodato es el prestar una cosa a un amigo. Tengo un amigo, quiero prestarle una finca, una tierra mía, una propiedad, se la presto a eso se refiere el comodato. El depósito. El depósito es depositar una cosa de valor en la casa del acreedor. El piagnus. El piagnus es el contrato de prenda. Bueno, por ese lado están los contratos re. Bueno,
Los contratos consensuales. ¿Qué son los contratos consensuales? Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan con el conocimiento de las partes. ¿Cuáles partes? Son las siguientes: la compraventa, la más antigua de las operaciones conocidas, el consentimiento, el mandato y la sociedad. Mientras no fue conocida la moneda, el cambio era practicado al contado. Luego del descubrimiento del acuñamiento de las monedas, la venta sustituye el cambio. La estipulación les facilitó a las partes el medio de hacer la venta de un modo distinto que al contado. Las obligaciones de las partes se resumían en que existía entre ellos una doble transacción, donde uno se comprometía a entregar una cosa a cambio de que la otra parte pagara un precio en dinero. Los contratos consensuales también se puede decir que son aquellos que para su validez no se requiere ni la observancia de una forma, sino únicamente el consentimiento de las partes. O sea, para que esto pueda ser aplicado o pueda tener una cierta validez, solamente se necesitaba el consentimiento, tanto presentes como ausentes, y ya lo manifiestan de modo expreso o tácito, de palabra, mediante una carta o a través de un nuncio. Bueno, según su clasificación o según el desarrollo histórico, aquellos que para su celebración era necesario ciertas formalidades, los verbis y los literis. Los contratos son formales cuando la ley ordena que el consentimiento entre las partes se manifieste por un determinado medio para validar el acuerdo. O sea, en los contratos en Roma era muy importante que existiera un consentimiento antes que cualquier cosa, sea para los contratos consensuales o según su clasificación o según su desarrollo histórico. Siempre era muy importante que tuvieran como su consentimiento y que fuera válido, pues claramente. Bueno, cuando claramente fuera necesario que existiera pues cierto consentimiento. Bueno, los contratos no formales. Los contratos no formales son aquellos que no era necesaria la aplicación de un modelo formal para su celebración. Pueden ser los contratos los reales o los consensuales, o sea. Bueno, los contratos según el origen. Existen varios, pues voy a nombrar algunos. El iuris civilis. Estos contratos eran exclusivos de los ciudadanos romanos. O sea, estos contratos solamente los ciudadanos romanos pues podían como adquirirlos o podían hacerlos. Nadie más. Solamente eran como dice el concepto, eran exclusivos para los romanos. El ius gentium, este tipo de contratos solo podían ser celebrados entre extranjeros, o sea, es decir, entre otras ciudades. Un romano con otra ciudad o de otra ciudad, así. Para el ius civilis solamente los romanos. Bueno, según los poderes de apreciación, los contratos según los poderes de apreciación. Contratos de buena fe. Los contratos de buena fe, en este tipo de contrato, todo se debía arreglar de acuerdo a la equidad. Las sanciones para este tipo de convención llevan un nombre distinto para cada contrato. Depende de muchas cosas, le podía nombrar al contrato, y como ya lo dije anteriormente, era un contrato que principalmente tenía que hacerse mediante la equidad. Si no había equidad, pues en medio del cambio de cosas y cosas así, el contrato no podía hacerse. Y cada contrato tenía como su nombre específico, de acuerdo pues a lo que fuera. Los contratos de derecho estricto. Los contratos de derecho estricto provienen del derecho romano primitivo y revelan un carácter fuertemente religioso. Estos son el mutuum, el literes y el estipulación. Estos tenían por sanción la condictio. Para arreciar la medida de la obligación, el juez se atenía a la misma letra del contrato sin considerar ninguna equidad. Es decir, que en ya la equidad pues no interesa. O sea, la equidad pasa desapercibido y el juez puede hacer lo que quiera o puede tomar la decisión que quiera, sea equitativo o no. El último que tiene palabra será el juez.
Y ya para terminar, según su calificación, están los nominados y los innominados, que los nominados es cuando gracias a la norma se le otorga un nombre legal, es decir, una denominación. Y los innominados es, pues como lo dice su nombre, si no tienen nombre no van a tener denominación. Bueno, y para terminar, en conclusión de todo esto, podemos darnos cuenta que en Roma los contratos no eran los mismos para todos. Hoy en día un contrato, pues se sabe que es el intercambio de muchas de partes entre el que lo hace y lo recibe. En cambio en Roma era muy diferente, habían ciertos contratos para ciertas personas, como lo dije anteriormente. Hay como según el origen, hay una parte que solamente estos contratos podían existir para los romanos, porque ellos pues lo exigían así, realmente lo exigían así. Entonces, pues como lo relaciono con la actualidad, pues realmente los contratos hoy en día, pues como ya lo dije, principalmente es un acuerdo jurídico de voluntades que exige obligaciones y derechos para todo el mundo, sea por igual. En cambio en Roma hay unos que dicen que tenían en cuenta la equidad, que en otros no tenían en cuenta la equidad, en otros tenían en cuenta que eran personas de ciudades extranjeras, en otras que eran personas romanas. Entonces, sí, gracias. Hola, para empezar me gustaría hablarles sobre cómo surgieron los contratos en Roma. Provienen del derecho romano primitivo y revelan un carácter fuertemente religioso. Estos son el mutuum, el literis y la estipulación. Estos tenían por sanción la conditio para arreciar la medida de la obligación. El juez se atenía a la misma letra del contrato sin considerar ninguna equidad. Ahora les hablaré sobre algunos tipos de contratos que existían en Roma. Para empezar, hablaré del nexum, que era la figura contractual en el derecho romano vigente durante el periodo de la República Romana. Si bien las referencias históricas son escasas y confusas, con lo que la opinión de los historiadores no es unánime, parece que por ese compromiso el llamado nexum, el deudor o nexi cedían legalmente, incluso con fórmulas rituales, poder de dominio sobre su persona al acreedor, fuera de efectos inmediatos o aplazados hasta el momento de quedar incumplida la deuda. Los nexi eran ciudadanos o empobrecidos, en general plebeyos, en tanto que carecían de otras redes de contención, que así se habían dado de ellos mismos en prenda de acreedor. El compromiso implicaba dominio, incluyendo la posibilidad de que el acreedor lo vendiera como esclavo, le diera cárcel o incluso muerte. Ahora les hablaré, esa es como la definición del contrato nexum. Ahora me gustaría hablarles sobre el contrato esponcio, que básicamente se define como una garantía personal de las obligaciones que era propia de los ciudadanos romanos. Ya vimos la esponcio como una garantía personal de las obligaciones que era propiedad de los ciudadanos romanos. Ahora les hablaré como más a fondo sobre este tipo de contrato. La esponcio fue el precedente de la estipulación y consistía en una pregunta del acreedor y una respuesta del deudor. Básicamente esa es como la definición de este tipo de contrato. Y ahora pasaré a la estipulación. La estipulación o estipulatio es un tipo de contrato verbal en el cual dos partes se obligan de forma solemne al cumplimiento de una prestación por haber pronunciado mutuamente una pregunta y una respuesta equivalente. Posteriormente al desarrollo del derecho romano convertiría la estipulación en un contrato escrito, pero no necesariamente solemne, hacia finales del periodo imperial, especialmente para facilitar la prueba de la existencia del contrato. Este sería básicamente uno de los contratos más practicados durante el desarrollo del derecho romano, por su facilidad de constitución y la amplitud ilimitada del objeto, tanto que en muchos negocios jurídicos, además del contrato principal, se realizarían estipulaciones
accesorias como cláusulas penales, fianzas, prendas y promesas. Bueno, les voy a dar como la definición de estipulación para que sepan como con más precisión de lo que les estoy hablando. Bueno, principalmente para poder definir la estipulación debemos atender principalmente a dos criterios, que el primero sería su naturaleza oral, pero solemne, y el segundo la concurrencia de una pregunta y una respuesta de la misma naturaleza, formuladas con la intención de crear una obligación. Ahora les hablaré sobre, como la definición ya como tal. Con estipulación, contrato verbal creado por la solemnidad de pregunta y una respuesta. Posteriormente se pudo modular su naturaleza verbal por la aparición de documentos accesorios al interrogatorio que se hacía entre el acreedor y el deudor, que servían como prueba en caso de que se incumpliera la obligación, pues era más fácil crear este documento que confiar en la honestidad del deudor. Y también terminaría por ser un contrato muy frecuente para cualquier otro tipo de negocio jurídico, por lo que adicionalmente a los contratos principales se estipulaban obligaciones. Se estipulaban obligaciones dando forma a la definición actual de estipulación. De aquí a que a lo largo de su desarrollo, las estipulaciones pasaron de ser un modo de contrato a una modulación necesaria de otros contratos. Ahora hablaré sobre la clasificación de las estipulaciones. Bueno, los romanos distinguieron 4 tipos de estipulaciones, que fueron las convencionales, las pretorianas, las judiciales y por último las comunes. Aunque en sentido estricto toda estipulación es una convención, por ser este el requisito de creación de cualquier contrato. Pero para la clasificación que hicieron los recopiladores justinianos, su diferencia radica en el grado de libertad en que la convención se da. Así, las partes podían libremente crear estipulaciones a las que llamamos convencionales o podían hacerlo movidas por el pretor, pretorianas, o por el juez, judiciales, o por cualquiera en ciertos casos comunes. Bueno, en primer lugar están las estipulaciones pretorianas. Este tipo de estipulaciones se hacían por orden del pretor, estando las partes iure para lograr delimitar el alcance de aspectos relacionados al litigio, como el pago de las obligaciones que habrían de surgir luego del fallo del juez, o para delimitar la forma en que se cumpliría la sentencia. El pretor hacía entonces promover a la parte que haría algo o que acataría algo en el cumplimiento de la sentencia, y era él mismo el único habilitado para interpretar válidamente el alcance que pudieran tener estas estipulaciones. Las cauciones fueron un buen ejemplo de este tipo de estipulaciones, en las que el pretor intervenía para prevenir la ocurrencia de un daño o, por ejemplo, para asegurar el pago de los derechos que ha adquirido un legatario, cuando su legado es a plazo. Ahora pasaremos a las estipulaciones judiciales. Las estipulaciones judiciales, en contraposición a las pretorias, se hacían en instancia, es decir, ante un juez, por lo que más que asegurar el modo en que las partes procederían, buscaban delimitar aspectos específicos de la condena. Aunque parece factible que hubiesen sido más, los textos clásicos nos indican la existencia de al menos 2. Ambas fueron orientadas a evitar que el condenado en juicio pueda dañar con su mala conducta los intereses del ganador, que al fin y al cabo busca más que el juicio su resultado. Estipulaciones comunes. Se llaman a este tipo de estipulaciones comunes porque pueden ser ordenadas tanto por el magistrado como por el juez y tienen todas las características de las estipulaciones del pretor. Esta diferenciación entre una y otra es más bien una forma de diferenciarlas que una tipificación legal, pues estas estipulaciones fueron creadas casi siempre por la influencia del derecho honorario y por tanto podían caer en una o en otra categoría.
Su alcance podía entonces ser muy variable e implicar tanto una forma de delimitar el modo en que las partes debían comportarse como el alcance de la sentencia. Ahora hablaré sobre los usos de la estipulación, dado que en el derecho romano los usos de las estipulaciones contractuales fueron casi limitados por la amplitud del objeto de la figura del estipulatio. Las estipulaciones tendrían un papel prominente para la configuración y la modulación de los contratos, por lo que podemos tipificarlas de acuerdo a la función que cumplirían. Los tipos de estipulaciones en el derecho romano serían entonces: primero, la stipulatio como contrato principal; segundo, la stipulatio como cláusula penal; y por último, la stipulatio como garancia de pago. Como contrato principal, dentro de esta categoría se encuentran la mayoría de contratos durante el período clásico del derecho romano. La forma en que se perfecciona el negocio jurídico dependía de la pronunciación consecutiva de ambas partes de preguntas y respuestas sobre la prestación que se haría. Una parte diría: te comprometes a dar 100 haces a Pompeyo, y la otra respondería consecuentemente: me comprometo. Como cláusula penal. Para hacer más gravosos el incumplimiento de una obligación, los romanos podían añadir a su negocio jurídico una cláusula accesoria, la stipulatio, que no era otra cosa que una obligación paralela y condicionada a la realización del objeto del negocio principal. En este caso, de que la parte no cumpliera, tenía plenos efectos y podía incluso accionarse simultáneamente con el exigimiento de pago de la obligación principal, por lo que se dice que era acumulativa. Sobre la manera en que la stipulatio era accionada, se pueden encontrar tres formas, que dependían del alcance de que las partes le dieran al negocio jurídico y de la naturaleza de su objeto. Con función acumulativa, cuando la parte podía ejercitar ambas pretensiones dentro de una misma acción ante el pretor. O también con una función electiva. Contratos verbis, o también llamados verbis o verbales, los cuales estaban acompañados de palabras solemnes que debían ser base de juramentos supremos. Además, el contrato verbal romano consiste en la estipulación o promesa estipulada, es decir, instada mediante una pregunta. Para poder hablar del contrato literis, primero voy a dar la definición de algunas palabras. La primera palabra es el codes o código. El codes o códice. Estaba en su origen formado por varias tablillas unidas, pasando después a denominar el conjunto de hojas de papiro o pergamino que se doblaban en cuadernillos, unidos por una costura. En un principio se usaba para designar el libro de cuentas y otros documentos oficiales como testamentos. Otra palabra es nensum. Significa propiamente lo que está o ha estado ligado, o sea, el acto de constituir una obligación. En los primeros tiempos de Roma, constituía un contrato obligatorio especial, esto es, un mutuo simbólico, con cuya forma se revestía una obligación cualquiera y producía efectos jurídicos rigurosamente determinados. Otra palabra es la les poetelia papiria. Fue una norma aprobada en la antigua Roma que abolió indirectamente la forma contractual del nensum, que fue una de las palabras que les di su significado. Por virtud del nensum se establecía la responsabilidad personal por las deudas, a diferencia de lo que ocurre hoy en día cuando dicha responsabilidad es solo patrimonial. También dispuso la prohibición del encadenamiento, la venta y el derecho de dar a muerte a los neci. A partir de esta ley, el acreedor
se separa del derecho de propiedad y el cumplimiento de la obligación no recae sobre la persona del deudor, sino sobre su patrimonio, que es considerado la prenda común de los acreedores. Otra palabra, la cual significa por el cobre o bronce y la balanza. En derecho romano solía emplearse como calificativo de ciertos negocios jurídicos formales que proceden de una época en la que los trozos y barras de cobre no amonedado constituían el medio usual de pago. Y ahora sí, hablaremos sobre el contrato literis. Exigían menciones escritas. Todo ciudadano de Roma tenía un registro codes, en el cual se consignaban los actos de su vida privada. Si alguien había hecho un préstamo al estilo Nensum, debía consignarlo en su codes, anexando que la suma había sido pesada y entregada al prestatario. Con la ley Paetelia Papiria se derogó algunos de los actos del Nensum. Solo la comprobación escrita del Nensum bastaba para originar la obligación civil, como si se hubiera empleado hacia el final, luego del avenimiento de la moneda de plata, no fue necesario el peso de la suma prestada y cesó el uso de la palabra, se las pondré aquí en la pantalla. Contrato en re. Son imperfectos, solo lo son cuando se le ha entregado una cosa o un objeto al deudor. Las siguientes palabras las pondré en la pantalla y voy a dar su definición. Se formó en re por la tradición y era trasladar una propiedad o cierta suma de dinero al prestatario, es decir, entrega de algo al deudor. El prestar una cosa a un amigo. El prestar, ya lo dije, una cosa a un amigo. El otro es depositar una cosa de valor en la casa del acreedor. La otra palabra, su significado es el contrato de prenda. Ahora vamos a hablar de los contratos consensuales. Son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Uno es la compraventa, que como sabemos es la más antigua de las operaciones conocidas. Bueno, la compraventa es un contrato por el cual un agente, el vendedor, se compromete a entregar un bien. Esto a cambio de una contraprestación económica de su contraparte, el comprador. Es decir, una compraventa es un acuerdo mediante el cual el vendedor transfiere un producto al comprador. De este modo se satisface una necesidad. Un claro ejemplo de la compraventa es el matrimonio. Tenemos otro, el cual es el consentimiento. Y el consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. El contrato es la concorde manifestación de la voluntad de dos o más personas, de las cuales una promete una prestación
y la otra acepta esta promesa. Dicha conformidad en la manifestación de la voluntad se llama consentimiento de las partes. De aquí se sigue que una promesa no aceptada, una simple proposición, no constituye un contrato, y que el proponente, salvo la obligación eventual de resarcir el daño ocasionado a la otra parte, puede retirarla mientras no haya sido aceptada. Además, la voluntad uniforme de las partes determina la existencia y la índole del contrato, de donde se requiere ante todo un consentimiento serio y real de ambas partes. También tenemos el mandato. El mandato es un poder conferido por una persona a otra para que él o ella pueda actuar en su representación. El mandato es un contrato conceptual bilateral e imperfecto, porque una de las partes, mandatario, se obliga a gestionar gratuitamente los negocios de otra persona, que bien puede ser el mandante o bien puede ser un tercero. El contenido del mandato debe ser un contenido lícito, obviamente, y debe existir una protección procesal prevista, que es la actio mandati, que sirve para solicitarle que devuelva el dinero en el caso de que se lo hubiera dado para realizar la acción. También tenemos la sociedad. Y por último, mientras no fue conocida la moneda, el cambio era practicado al contado. Luego del descubrimiento del acuñamiento de las monedas, la venta sustituye al cambio. La estipulación les facilitó a las partes el medio de hacer la venta de un modo distinto que al contado. Las obligaciones de las partes se resumían en que existía entre ellos una doble transacción, donde uno se comprometía a entregar una cosa a cambio de que la otra parte pagará un precio en dinero.